Día D, junio de 1944. El comienzo del fin del conflicto más mortal de la historia humana. Antes de la guerra, el ejército estadounidense es el 17º más grande del mundo. Para su final, es el número 1. En su intento por seguir siendo la nueva superpotencia global dominante, el gobierno de los Estados Unidos adopta un comportamiento encubierto que lo lleva a experimentar con sus propios ciudadanos. El propósito, incrementar su poderío militar. La CIA no niega que los experimentos tuvieron lugar. La extensión y profundidad de estos programas del gobierno supera a la imaginación. Muchos estadounidenses preferirían no recordar el estudio de la sífilis en Tuskegee. Y hace que muchos se pregunten, ¿qué otros secretos del gobierno permanecen ocultos? En el contexto actual, donde todo es visto con escepticismo, el verdadero mal se oculta fácilmente. Para penetrar este mundo siniestro, un trío de ciudadanos inspirados está listo para averiguarlo e ir más allá de lo inimaginable con la esperanza de descubrir la verdad de los experimentos prohibidos de los Estados Unidos. Montauk Point, el extremo más oriental de Long Island. A solo 3 horas de la gran ciudad y las brillantes luces de Manhattan, y sin embargo, un mundo aparte. Hogar de una torre de radar única, un extenso parque llamado Camp Hero y una interminable colección de rumores inquietantes. Christopher Garetano creció en la isla. Yo comencé a escuchar extrañas historias sobre Montauk. Muchas cosas que no eran normales. Cada 12 segundos, la torre de radar rotaba y los animales se ponían nerviosos, las personas tenían pesadillas y dolores de cabeza, los equipos electrónicos se averiaban. Había camionetas militares encubiertas, helicópteros volando por el perímetro y, por supuesto, el monstruo de Montauk. El gobierno afirma que este lugar es una base militar oculta que una vez protegió al país, pero también dicen que dentro de la fortaleza de concreto de Camp Hero se hallan los restos de una gran conspiración del gobierno. Cuando era niño, pasaba los veranos en Montauk. La historia de Garetano en Camp Hero se remonta a 1983, 2 años después de que cerraran la base. Tenía unos 8 años y caminaba por la playa con mi tío y mi padre buscando caracolas. Yo caminaba un poco alejado de ellos y vi unas esferas gigantes de hierro con picos que salían de ellas. Y apareció un militar que nos dijo que nos fuéramos a otro lado, que no podíamos avanzar más. Una base fuera de servicio que aún asegura su perímetro. Para Garetano y su padre, la contradicción es desconcertante. Ese momento fue muy importante porque ahí comenzó mi curiosidad. Pensé, si esta base está cerrada, ¿por qué está tan vigilada? ¿Qué esconden? En los años siguientes, hace más de 100 viajes hasta aquí para averiguarlo. Y no es el único que siente curiosidad. Con los años, multitudes violan el perímetro cerrado de la torre. ¡Miren lo que hago! No entrar. Con la esperanza de ir bajo tierra y buscar respuestas a los extraños misterios de Montauk antes de ser expulsados por su fuerte seguridad. Tendré que ir a la corte. En 1992, años de rumores, especulaciones e insinuaciones encuentran una única voz cuando se publica un libro llamado El Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk es una colección de todo lo que puedas imaginar del mundo paranormal y toda clase de conspiraciones. Niños secuestrados en un proyecto secreto del gobierno para el control mental. Hay referencias a alienígenas y viajes en el tiempo. Todas esas ideas diferentes que están integradas en la idea del control mental. Preston Nichols es el autor y creador del Proyecto Montauk. Y según quienes lo conocieron en los años 80, era un gran científico con muchos seguidores. Su libro brinda varias explicaciones a las leyendas de Montauk y causa aún más rumores. ¿Hubo niños raptados de las comunidades cercanas y usados en experimentos de control mental en Camp Hero?
¿Acaso esta base y su supuesto subsuelo sirvieron como un lugar para viajar en el tiempo? ¿Por qué los militares dejaron este lugar en tal abandono? ¿Y por qué aún no se puede tener acceso a su antiguo centro de mando? ¿Qué oculta el gobierno de los Estados Unidos? ¿Es Camp Hero el lugar de otro encubrimiento oficial del gobierno? Mientras Garetano intenta responder estas preguntas durante años, se adentra cada vez más en Montauk, una investigación personal que se convierte en la obsesión de una década, y lo documenta todo en película. Me obsesioné después de saber del MK Ultra y de saber de los programas del gobierno que ocurrieron. Eso era como si todo lo que sabías de la ciencia ficción era real. De hecho, comencé a creer en lo que me decían. Garetano compila sus años de películas en un documental de 2015 llamado Montauk Chronicles, en el cual Nichols y sus seguidores cuentan su historia en detalle. Pero Garetano cree que el misterio de Montauk es mucho más grande y que puede hallarse evidencia que probará o refutará la historia de una vez por todas. Lo que me desvela realmente de todo este asunto es que al menos una parte es cierta y quisiera probarlo. Creo que es importante que lo desmintamos o que probemos que sí pasó. Garetano reanuda la investigación sobre los increíbles alegatos en Montauk. Para ello, acude a dos hombres que le ofrecen una vasta experiencia en lados opuestos del espectro. Me llamo Barry Eisler. Pasé 13 años trabajando encubierto para la CIA. En la actualidad, escribo novelas de thriller político a tiempo completo. El tiempo de Eisler en la agencia le brindó un vistazo único a las entrañas del gobierno estadounidense. Basándome en mis propias experiencias en la CIA y en los registros públicos, puedes ver esa especie de pensamiento grupal que permite a las personas suspender lo que de otro modo consideran su base ética o su propia moralidad en nombre de la seguridad nacional, y acaban por hacer cosas terribles. Para contrarrestar a Eisler, Garetano acude a un bien conocido escéptico. Me llamo Steve Volk, soy editor adjunto de la Discover Magazine, escritor en la Philadelphia Magazine y colaborador para el Washington Post. Conocido en Filadelfia como un gran reportero del crimen y escéptico, Volk es también el autor de Fringeology, una obra no ficticia aclamada por la crítica que intenta explicar lo paranormal. Generalmente las personas no se acercan a algo tan extremo, pero debemos darle una oportunidad a una historia como esta. Cuando tantas personas la creen y además orientan sus vidas en eso, depende del resto de nosotros participar. Ambos hombres tienen al menos una cosa en común: un gran conocimiento del patrón de comportamiento cuestionable del gobierno de los Estados Unidos en nombre de la superioridad geopolítica. Que a los estadounidenses les interesen tanto las teorías de conspiración es porque éstas ocurren. Observen los incidentes históricos reales, como los experimentos de la sífilis en Tuskegee. Es uno de los episodios más vergonzosos de la historia estadounidense. El estudio de la sífilis de Tuskegee tuvo lugar desde 1932 hasta 1972. Su propósito, observar la progresión de la sífilis no tratada en 600 afroestadounidenses en Alabama, bajo el supuesto de que recibirían cuidados médicos gratuitos por parte del gobierno. Solo los dejaron sufrir y morir por la enfermedad para que los científicos observaran qué ocurre si sufres de sífilis sin tratar. Lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue vergonzoso. Y yo lo siento. Parece salido de una película, pero es real. ¿Real? Solo porque fue demostrado por informantes 40 años después de comenzar. Tuskegee es uno de muchos ejemplos en la historia estadounidense. Lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial es que estos programas no se han reducido, sino que continúan creciendo. En los consejos de gobierno debemos protegernos del complejo industrial militar. La idea tras la frase complejo industrial militar es que se trata de una relación sinérgica entre los militares y las corporaciones privadas que suministran a los militares sus equipos. El potencial de un ascenso desastroso de poder mal ubicado existe y persistirá. Al aprender más de historia, me veo obligado a concluir
que el gobierno de los Estados Unidos es capaz de hacer cosas barbáricas en nombre de la ciencia o la seguridad nacional. Así que si vamos a evaluar los alegatos de experimentación con humanos en Camp Hero, lo más desapasionada, lógica y objetivamente posible, no podemos hacerlo con un vacío histórico. Pero la pregunta permanece. ¿Existe alguna prueba sólida que demuestre que ocurrió algo indescriptible en Camp Hero o Montauk? ¿Es otra conspiración de la lista del gobierno por descubrir? Día 1 de la investigación. Llegada a Camp Hero. Es la primera vez que Eisler y Volk ven la torre de radar. Desde aquí parece algo alienígena. Sí, luce ominosa desde aquí. Alguna vez una base militar, el lugar consiste en más de 160 hectáreas de parque boscoso. La torre de radar está situada casi en el centro del parque. Ahí está esa gran bestia. Es un fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es una reliquia. Y es la zona cero de la teoría de conspiración. Aquí es donde dicen que bajo el suelo ocurría todo. Y de nuevo, si escuchan a los que cuentan esta historia y dicen que fueron parte de ella, no dicen que ocurrió en la superficie, muy pocas cosas lo hacían en el proyecto Montauk, y dicen que ocurrió bajo el suelo a gran profundidad. Si los rumores son ciertos, bajo el suelo de Camp Hero está el laboratorio secreto más complejo y poderoso de la historia de Estados Unidos. Y su propósito es asombroso. Usando las radiofrecuencias del radar, los científicos penetran la mente humana, manipulando su conciencia y leyendo sus pensamientos. Luego, con una supuesta tecnología alienígena, los científicos crean lo que se llamó la silla de Montauk, que proyecta estos pensamientos a un lugar remoto. Pero esta silla demuestra ser sumamente funcional. Se dice que abrió un vórtice para el viaje en el tiempo. La versión oficial es que no hay nada bajo el suelo, pero realmente creo que hay algo allí. Es importante que intentemos romper el concreto y observar las profundidades de la base. Si podemos ver bajo tierra a unos 18 o 20 metros, podríamos probar o desmentir el proyecto. Si podemos hallar algo, el país tendría una nueva perspectiva de la historia. ¿Está la verdad enterrada bajo Camp Hero? Según los lugareños y otros que irrumpieron antes de que el servicio de parques asegurara sus entradas expuestas, existe un complejo sistema de túneles interconectados de varios niveles. Aunque los planos de la base que están a disposición del público no muestran ninguna interconexión. Gran parte de esta historia se basa en la idea de que hay túneles y salones secretos, una vasta red subterránea bajo Montauk. Así que, como parte de nuestra investigación, solicitamos un permiso en Camp Hero para explorar bajo el suelo. ¿Por qué está separado del resto? Y negaron la petición. He visto muchos programas donde las personas entran a edificios abandonados o lugares peligrosos y en tanto tomen medidas de seguridad, pueden hacerlo. ¿Por qué no podemos entrar a Camp Hero? Hay algo que no quieren que sepamos. Montauk, Nueva York. Para algunos, un pintoresco poblado en los lujosos Hamptons de Long Island. Para otros, el sitio de una gran conspiración gubernamental. Seguramente muchos lugareños descartarían esto como una broma o un engaño. Pero es como vivir junto a John Wayne Gacy por unos 30 años, pensando que es un maravilloso hombre jovial que no podría lastimar a nadie, pero frente a tus narices por 30 años ha estado matando personas y enterrándolas en la casa de al lado. El cineasta Christopher Garetano pasó una década investigando Camp Hero e invitó al exagente de la CIA, Barry Eisler, un dirigente buscador de la verdad, y al periodista y autor Steve Volk, un escéptico metódico, a acompañarlo a investigar las afirmaciones del proyecto Montauk. Los rumores y alegatos de lo que ocurrió en Montauk van desde lo que me parece fácil de creer hasta lo que creo que es imposible. La conspiración Montauk incluye aspectos que van desde alienígenas, viajes en el tiempo y control mental, hasta nazis, lavado de cerebro, recuerdos implantados y memorias borradas. Ya quiero investigarlo.
Sin embargo, según el registro oficial, Camp Hero es diferente. Comisionado originalmente por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, este remoto campo está disfrazado como una aldea pesquera, con 2 enormes cañones de 400 milímetros y 20 metros de largo que protegen a Nueva York de los submarinos alemanes. En 1958, durante la Guerra Fría, Camp Hero fue parte integral del sistema semiautomático del ambiente terrestre, también conocido como Radar 6. Y la base es transferida a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Torre de Montauk es la estación nodriza de una serie de radares ubicados en plataformas a lo largo de la costa este. Este escudo de hierro brinda a las fuerzas estadounidenses 30 minutos más de advertencia en el evento de un ataque nuclear soviético. Solo 12 de estos enormes sistemas de torres fueron instalados por todos los Estados Unidos. Hoy, la Torre de Montauk es la única que queda y es un monumento histórico nacional. Pero también se ha convertido en un monumento a la supuesta conspiración gubernamental más oscura en la historia del país. Uno de los primeros voceros de esta leyenda fue un hombre llamado Al Bielek. Garetano lo conoció en 2006 mientras trabajaba en su documental. A finales de los años 80, Bielek se presentó con recuerdos recuperados de haber trabajado como científico en el experimento de Filadelfia, un precursor del proyecto Montauk. El experimento de Filadelfia es un incidente en el que el gobierno de los Estados Unidos intentó usar una nueva tecnología de camuflaje en una nave llamada Eldridge, enviándola por accidente en una especie de viaje en el tiempo. Aunque la historia dice que Eldridge viajó solo algunos segundos a través del tiempo, Bielek afirma que estuvo en el barco y que viajó 40 años al futuro, terminando en Montauk. Podrías atravesar la galaxia hasta el otro lado, que son 125.000 años luz, en 2 o 3 segundos. Mientras el grupo avanza por Camp Hero hasta un área que Bielek afirma es un punto importante, se encuentran con un hombre que parece ser un trabajador del parque. Tenemos una pregunta. ¿Trabaja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? Es nuestro cliente. ¿Qué están haciendo exactamente? Estamos aquí porque esto solía ser una base militar. Sondeamos para ver si todavía hay algún material peligroso en la zona. ¿Está consciente de la conspiración que rodea esta base? Parte de mi equipo está trabajando en la torre del radar. Allí es donde se supone esté el salón principal, donde se cree que hay un búnker debajo donde tenían los experimentos de viaje en el tiempo y esas cosas extrañas. Así que no estoy Muy seguro. bien. Solo soy un botánico de campo. No sé los detalles. El trío termina la entrevista espontánea. ¿Pueden oír la perforación a nuestra izquierda? ¿Ven eso? Ahí es donde están trabajando. Eso según Steve, el botánico. Una entrevista que crea más preguntas de las que responde. Pues el botánico menciona un supuesto subsuelo que presuntamente sirvió alguna vez como lugar para experimentos de viaje en el tiempo. No soy un teórico de conspiraciones, pero solicitamos un permiso hace varios meses. Ellos sabían que estaríamos aquí. Es decir, podría ser coincidencia, pero es extraño que hace 3 meses más o menos estos sujetos supieran que estaríamos aquí haciendo algún tipo de investigación. Y justo cuando llegamos tengan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército ¿Cierto? aquí. Oh, cielos, es hermoso. Sí, es hermoso. Es muy difícil tener pensamientos oscuros observando esto. Los hombres llegan a un risco en el extremo más oriental del parque, a 1,5 kilómetros de la torre del radar y unos 23 metros sobre el océano Atlántico. Este es el lugar que Al Bielek afirma está conectado por el sistema de túneles subterráneos en Montauk. Pasas por la entrada de esa cosa, en la apertura del muro, y cuando está operando, eres succionado, sales por el otro extremo. Eres arrojado al suelo a unos 125.000 años luz y estás en otro sistema planetario en el lado opuesto de la galaxia. Dijo que hay extraños aparatos energéticos que generan la potencia para una máquina del tiempo. Estaba parcialmente enterrada en el suelo. Estaba aquí, donde están mirando. Sí. Es donde Al Bielek dijo que apareció el USS Eldridge en el 83
unos segundos y desapareció. La posición de Chris parece ser que aquí es donde la faceta de viaje temporal del experimento de Montauk habría tenido lugar, en alguna parte bajo tierra, con alguna tecnología desconocida. Sé que es una posibilidad científica teórica, de seguro, pero también sé que en la práctica realmente no sabemos si alguna vez podremos enviar personas hacia atrás o adelante en el tiempo. Si el escéptico Paul concuerda con que el viaje en el tiempo es una posibilidad científica teórica, ¿podría también ser posible que Al Bielek y los otros en el proyecto Montauk hallaran una respuesta científica? Bien, hablemos del viaje en el tiempo. Si volvemos atrás 100 años, creíamos saberlo todo. Y toda la tecnología y las cosas que descubrimos entre entonces y ahora, una vez fueron ciencia ficción. Así que, ¿por qué es tan increíble el considerar que esos otros aspectos más complejos de toda esta historia sean ciertos? Si lo que afirma Bielek es cierto, que bajo este risco existe la capacidad para viajar en el tiempo, ¿podría haber un modo de examinar la roca y el subsuelo para buscar evidencias de tales estructuras sin violar los términos del permiso del parque? Y si tal capacidad existe, ¿habría prueba de una red de túneles interconectados que entran y salen de la torre del radar? Para hallar una conexión potencial entre ambos, el grupo regresa al propio corazón de la conspiración. Hablamos con las personas a cargo y dijeron que de ningún modo nos permitirían ir y están detrás de nosotros todo el tiempo, sin dejarnos ir a ninguna parte. Muy bien, saltemos la cerca. Es muy tentador, muy atractivo. Ellos saben que solo un breve vistazo más allá de estas puertas seguras podría brindar la respuesta al misterio. Pero ¿y si los atrapan? Les revocarán el permiso y los arrestarán. He saltado muchas veces esta reja. Nos acostumbramos tanto que ya ni siquiera nos importaba. Era como, Eric, mira si viene alguien. Saltabas la reja, corrías, tomabas tu equipo. Tengo filmaciones de nosotros saltando la reja muchas veces. Solo pisa esta cadena. Se está moviendo mucho, ¿estás seguro? Disculpen, tienen que bajar de ahí. Pero el servicio de parques solo le ha otorgado al grupo un permiso restringido para filmar. No tienen permitido cavar en el suelo o penetrar el perímetro cerrado de la torre. ¿Por qué no podemos tener ciertas regulaciones para entrar y filmar allí? Y poder quedarnos en el césped o en el sendero. No podemos hacer eso. Nos toman fotos, ¿nos sienten sospechas de esos sujetos o son personal normal? ¿Alta seguridad o trabajadores de mantenimiento haciendo sus tareas? Desde que Garetano hizo su documental en 2015, ha catalogado una variedad de ocurrencias extrañas y ha conocido a varios personajes que le han hecho profundizar más en esta increíble historia. Muchas personas han hablado en los últimos 2 años afirmando que fueron parte del proyecto Montauk. Muchos de los que hablan afirman ser sujetos de la parte más obscena de la leyenda. Que miles de niños fueron sacados de las calles de las ciudades vecinas, llevados a Camp Hero, golpeados, abusados y luego programados para ser supersoldados. Que el gobierno, mediante el secuestro y el control mental, creó un ejército secreto de células durmientes para ser puestas en acción de ser necesario. Este grupo es ahora conocido como los Chicos de Montauk. Hay un caballero llamado James Bruce, es un alias, pronto lo conocerán. James Bruce participó en la película de Garetano sobre la supuesta conspiración y se autoproclamó Chico Montauk, uno de los supersoldados. Dijo que lo trajeron a esa casa y le dieron una gran cantidad de alucinógenos e incluso sugirió que Timothy Leary estuvo aquí en algún momento. ¿Timothy Leary? Sí, Timothy Leary creaba y administraba LSD en esa casa de allí y la llamó la Casa del Ácido. Me gusta estar aquí. ¿Cómo están? ¿Acaso el notorio psicólogo, escritor y defensor de las drogas psicodélicas Timothy Leary estuvo en Montauk durante el proyecto? De ser así, es la primera vez que Volk oye al respecto. ¿Eso tiene sentido para ti? ¿Sí tiene sentido que Sí. Leary fuera parte de esto? ¿Por qué no? Es decir, Claro, era un puede ser. gran ¿Por qué defensor no? del LSD, sabía mucho sobre él, ¿por qué no? No sé si ¿Por sería qué no? capaz de suministrarlo a la fuerza a niños. De nuevo, si supieran sobre estos otros programas, esto no sería tan increíble. Y me estoy refiriendo al MK Ultra.
consideraría el MK Ultra un ejemplo de cuán lejos está dispuesto a llegar el gobierno estadounidense en secreto y cuán lejos puede llegar por la seguridad nacional. Revelado al público a mediados de los años 70 por un comité del Congreso llamado la Comisión Church, el MK Ultra fue un programa de la CIA que operó por 20 años, a partir de 1953. Su propósito, realizar experimentos por parte de la CIA en humanos para probar y desarrollar drogas a usarse en interrogatorios y torturas, para debilitar a los individuos y obligarlos a confesar usando control mental. El MK Ultra consistió en más de 130 programas de investigación realizados en prisiones, hospitales y universidades de Estados Unidos. Alfred Bielek y Preston Nichols afirman que hay una conexión directa entre el MK Ultra y Montauk. Incluso entre los científicos del proyecto Paperclip, que se remonta al Tercer Reich. También conocido como Operación Paperclip, este programa fue autorizado oficialmente por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial e incluyó a más de 1.600 alemanes. El proyecto Paperclip, un programa secreto del gobierno estadounidense para reclutar científicos y miembros del partido nazi, muchos de los cuales estuvieron involucrados en las peores atrocidades, y traerlos al país, borrar sus crímenes, darles nuevas identidades y explotarlos por su valor científico e inteligencia. Paperclip, MK Ultra, Tuskegee, alguna vez impensables, ahora hechos demostrados en el registro histórico, y algunos dicen que son un claro patrón que muestra posibles vínculos directos con Montauk. Aunque hemos podido demostrar todos esos proyectos, no hemos podido probar que eso haya ocurrido en Montauk. Piensas bien. El gobierno hizo estos experimentos de control mental, pero en Montauk, Nueva York, sería una locura. Sin embargo, para Volk, una prueba sólida que vincule a Leary con Montauk y a este con los programas pasados del gobierno requerirá evidencia demostrable y no solo el conocimiento de la historia estadounidense. Oficina de Información Pública, ¿puedo ayudarlo? Hola, habla Steve Volk. Soy escritor y trabajo en un proyecto. Esperaba que pudiera ayudarme. Para autenticar las afirmaciones de viaje en el tiempo, secuestro de niños, control mental, pruebas con ácido y el resto de la leyenda del proyecto Montauk, el grupo amplía la red de investigación. Mike, ¿en qué año comenzaste a trabajar ahí? Llegué a la estación de Montauk en febrero de 1978 y terminé mi asignación en el 80. Me pregunto si podría saber el número de niños reportados desaparecidos por año. Desde el año 1900, es una gran solicitud, lo sé, desde 1960 hasta 1990. Me llamo James Bruce. Es un alias, obviamente, aunque la gente en el poder sabe quién soy. Tenía 13 años cuando nos mudamos aquí. ¿Algún familiar en la Fuerza Aérea? Mi padrastro estuvo en la Fuerza Aérea. Hay quienes dicen, oigan, esta base siempre tuvo esa especie de historia secreta clandestina, porque fue hecha para parecer una aldea pesquera, y eso implica que, incluso, quienes vivían aquí no sabían que era un sitio militar. Y tú dices que eso no es cierto. Sabemos que había cañones de 400 milímetros en los riscos, a menos que fueran a matar peces con ese armamento. ¿Había mucha seguridad? ¿Cómo era el día que llegaste? Estaba oscuro, no había seguridad en la puerta, cualquiera podía entrar. Así que no había seguridad. Él condujo hasta la base donde toda esta basura ultrasecreta ocurría. Recuerdo que la primera vez que conduje a Camp Perry, la granja, en Williamsburg, Virginia, para el entrenamiento paramilitar de la CIA, tu primera impresión era el puesto de guardia, guardias armados. Era increíblemente seguro, sí. ¿Cierto? Oí rumores al respecto. ¿Cuándo vivías aquí? Cuando vivía aquí oía rumores al respecto, pero la verdad, nunca vi que ocurriera algo. Entre el 78 y el 80, ¿oíste que realizaban experimentos de viaje en el tiempo? Sí, oí sobre eso, así es. Mucho antes de que escribieran un libro. Así es. La parte más misteriosa de esta historia es que involucraba secuestro de niños en el área. Si estaba ocurriendo, yo no lo sabía, nunca escuché de eso. Había experimentos de control mental con tipos específicos de ácido con los que podías leer los pensamientos de los demás. Él decía algo y tú pensabas, rayos, ¿cómo supiste eso? Es porque podías estar en la misma longitud de onda. ¿Para qué crees que te usaban? ¿Cuál era el propósito de los experimentos? Querían que me calmara para teletransportarme en esa silla, porque es un aparato de teletransportación. Se eleva, saca tu alma del cuerpo y la envía por el cable. Vuelas por el espacio mientras tu cuerpo está en la silla.
Gusto verte, amigo. El grupo realiza más de 25 entrevistas con personas vinculadas a Montauk y reciben una variedad de negaciones, insinuaciones y especulación. Pero es solo al conocer un lugareño llamado Brian Minnick cuando podrían finalmente hallar lo que están buscando. Lo que mis amigos y yo hicimos fue explorar y recolectar todo lo que pudimos hallar. ¿Trajiste algunas cosas para verlas? Esta, de hecho, es una entrada al sótano. Bajabas por esta zanja y hay una puerta allí por la que entrabas al sótano. La última vez estaba totalmente Solo abierta. ten cuidado, Ahora está ten casi cuidado, bloqueada con cemento. No vayas a Si caer. te caes, deberíamos bajar. Bueno, La verdad, a mí me asombró esa filmación. Todo lo que nos presentó Brian contradice la declaración oficial. ¿Qué es este salón? Esto es algo que realmente me sorprendió. ¡Santo cielo! ¿Qué demonios? Espera. La señal dice no entrar. El habitante de Hamptons, Brian Minnick, ha pasado 30 años recorriendo el terreno de Camp Hero en Nueva York, filmando sus viajes y recolectando fotos y otros documentos relacionados a esta misteriosa base militar abandonada. Una base que algunos afirman sirvió de cubierta para un programa clandestino del gobierno para experimentar con el control mental y el viaje en el tiempo. Cuando fui allí creo que tenía 11 años, en 1987, con amigos, y logramos llegar a uno de los búnkeres. Un túnel bloqueado. No comencé a explorar hasta que supe del libro. En ese punto solo intentábamos ir bajo tierra. ¿Cuál fue la evidencia más convincente, lo más convincente que hayas experimentado en todos los años que fuiste a Camp Hero? Hay muchas cosas extrañas, y la suma de esas cosas extrañas es convincente. Mira qué extraño. ¿Por qué estás grabando todo? Es para cambiar el clima. Hallamos registros de comida que ordenaban para la base a finales de los 80, y eran cerca de $80,000 al mes. ¿Saben? Ellos ordenaban enormes cantidades de comida para la base. La base cerró en 1981 y fue entregada al servicio de parques en el 84. Minnick halló recibos de comida de finales de los 80. Así que $80,000 al mes. Sí, increíble. Es suficiente para alimentar a un pueblo. Para hacer muchas bodas. ¿Tienes esos registros? No, de hecho, los sacamos y nos persiguieron. Entonces, los arrojamos al aire. Pero realmente lamento haberlos arrojado, de verdad. También lo lamento. ¡Mira esto! ¿Qué hay allí, ¡Documentos, sí! Filmada entre 1993 y 1995, una década después de que la base fuera cerrada, la extraña película de Brian muestra Camp Hero antes de que sus edificios y aberturas fueran sellados por el servicio de parques. La idea de que exploraras con tus amigos, muchas de estas cosas ya no están allí. La película es única, Sí, es gracias. grandiosa. Lo agradezco. Sí, te He guardado agradecemos. esto por una eternidad y me alegra compartirlo. Sí, ¿tienes más? Sí. Aquí está el salón de colores. Les mostraré esto. Y también tengo el salón blanco y negro. Bien, interesante. De la nada, después de todos estos años de escuchar sobre salas de ácido, Brian solo saca las fotos y las películas. Si ven las salas de LSD, tengo buenas fotos de ellas. ¡Mira esto! Bien, interesante. Esto es curioso. ¿Por qué razón? Sí, así ¿Por qué es. pintarían un salón así? Miren el techo. No hay una gota de pintura y tampoco en el suelo. Sí. Sí, Lo ven. y luego El papel tapiz vistoso en otro salón Sí, con un y- patrón extraño. Este es un gran momento en la investigación porque fue algo que me sorprendió. Pero si ven los interruptores de luz, ninguno está pintado. Las molduras no están pintadas. Fueron encintadas. Es un trabajo profesional. No sé por qué el gobierno haría esto en cualquier habitación de personal. Los niños no hicieron esto, no es vandalismo, estaba muy bien hecho. Esas fotos recuerdan las cosas a las que James Bruce se refería. Las casas de ácido, Timothy Leary, los chicos de Montauk, todo eso. Había experimentos de control mental con tipos específicos de ácido con los que podías leer los pensamientos de los demás. Él decía algo y tú pensabas, rayos, ¿cómo supiste eso? Era porque estabas en la misma longitud de onda. Uno se pregunta, ¿para qué era esto? ¿Por qué ocurrió? Y bueno, la mejor especulación que he oído es que daban ácido a las personas.
Sé que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado todo tipo de experimentos en humanos con LSD, así que no me parece inverosímil sugerir que los experimentos que sabemos que pasaron en otras partes también ocurrieron en Camp Hero. Como periodista, esas fotos me dan una herramienta para contactar a quienes conocieron a Leary o trabajaron con él. ¿Qué dirían los investigadores psicodélicos sobre estas imágenes? ¿Son psicodélicas? ¿Existe algún registro de experimentos realizados con patrones como estos en la investigación de hace décadas? Eso me da algo que investigar. Impulsado por el hallazgo de las salas de ácido, Minnick eleva su frecuencia en Camp Hero. ¡Cállate! Y los empleados del parque comienzan a notarlo. Alguien sabe que estamos aquí. Silencio. ¡Corran! ¡Nos están buscando! Están saliendo. ¡Graba ahora! Cuando te persiguieron, ¿tenías idea de quiénes eran, quiénes se acercaban? Parecían ser vehículos todoterreno, blancos o negros. Había vigilancia aérea también, había un helicóptero. Y de hecho, nos acostumbramos a que saliera de la nada y volara sobre nosotros. ¿Cuántas veces apareció el helicóptero cuando estuviste ahí? Unas 5 o 6 veces cuando menos. ¿Ese helicóptero tenía alguna marca? Todo negro. Tenemos un video extraño del helicóptero en la costa, acosando un bote. Creo que es el mejor modo de describirlo, casi aterriza en él. ¡Allí hay otro! ¡Exactamente igual! La película del personal de seguridad de la base persiguiendo a los adolescentes, una década después de que ésta fuera cerrada, genera la pregunta obvia. Al ser visto en conjunto, ¿acaso esto prueba que la posición oficial del gobierno podría no ser cierta? ¿Qué razón tendría para omitir este sistema de túneles subterráneos de los planos, a menos que estuvieran ocultando algo que no quieren que nadie sepa? ¿Alguna vez entraste a los famosos túneles? Porque he hablado con personas durante años y dicen que estuvieron allí. He estado en varias partes bajo tierra. Hay sótanos y búnkeres dentro de la colina. Está muy oscuro. ¡Santo cielo! Espera. Está cerrado. Está totalmente sellado. ¿Alguna vez encontraste algo que pudiera haber sido sellado o que no pudieras atravesar o abrir? ¿Que pudiera indicar que había otra cosa, como otro nivel abajo o alguna cosa así? Sí, por supuesto. Puedes sentirlo. Si tocabas los muros, había máquinas funcionando en alguna parte. Aquí estamos entrando al radar Sage. La última vez que vinimos, esta puerta estaba totalmente abierta. ¡Rayos! ¿No vimos eso la última vez? Había pasado, no sé, como un mes y... ¡Oh! Esto es importante. Es una entrada al sótano. Bajabas por esta zanja y había una puerta allí por la que entrabas al sótano. Amigos, miren esto. Esto es extraño. No entiendo para qué será. Debe controlar alguna cosa. Hay 2 interruptores. Bien, esto es interesante porque, de nuevo, la versión oficial es que no hay nada bajo tierra. Brian nos mostró esta película y obviamente hay algo bajo tierra. Al final de un pasillo había una puerta pesada. Creo que tenía un candado de esa época, pero también parecía tener como una rueda para poder abrirla. Como bóveda de banco. Sí, como una bóveda de banco. Y creo que esa puerta conducía al sótano de ese túnel. ¿Para qué son esas cosas? La puerta está cerrada. Sería un magnífico argumento para la gente que afirma que muchas cosas locas ocurrieron allá abajo. Lo que saqué de la película de O'Brien fue la posibilidad de un vasto sistema de túneles subterráneos. Lo que no pudimos ver fue un mapa completo de lo que podría haber allí abajo. Pero ciertamente, por lo que vi en esa película, espero, no sé, que haya algo mucho más extenso de lo que ellos pudieron acceder. De cualquier modo, está claro que hay más debajo de Camp Hero de lo que el gobierno nos ha hecho creer. Así que, ¿qué hay realmente tras estas puertas cerradas? ¿Podría ser un sistema de túneles que albergara el programa de control mental del gobierno? ¿Un profundo y oscuro programa que de algún modo también revelara el acertijo del viaje en el tiempo?
Parece que alguien está decidido a ocultar algo. La puerta está cerrada. ¿Cómo no podrías al menos considerar que algo ocurrió allí con los helicópteros, los niños perseguidos, la casa de ácido y claramente algo que está bajo tierra? ¡Santo cielo! ¿Qué demonios? Bien, interesante. Garetano, Eisner y Walk investigan afirmaciones relacionadas con Camp Hero, una antigua instalación militar que dicen albergó una operación clandestina del gobierno para experimentar con ácido, control mental, secuestro de niños y viaje en el tiempo. Los videos caseros de un residente parecen ser el primer gran avance en la investigación. Esto es importante. Es una entrada al sótano. Parecen revelar un sistema de túneles subterráneos que contradice los planos del gobierno que muestran que no hay nada bajo tierra. Pero, ¿qué tan extenso es este subsuelo? ¿Y qué más podría haber allí? Solo hay un modo de averiguarlo. Tienen que investigar bajo tierra. Para ello, el grupo llamó a un equipo de geofísicos para observar bajo el suelo y buscar evidencias de este programa encubierto llamado Montauk. Tal vez hayan escuchado las leyendas de lo que sucedió aquí, de estructuras enterradas en el suelo. Pasas por la entrada de esa cosa, en la apertura del muro, y cuando está operando, eres succionado, sales por el otro extremo. Eres arrojado al suelo a unos 125.000 años luz y estás en otro sistema planetario en el lado opuesto de la galaxia. Pensamos que hay algo bajo tierra y no sabemos qué. Trajimos varios equipos geofísicos. El primero es el radar que penetra el suelo. Eso podrá atravesarlo y mostraremos con la mejor resolución las condiciones bajo tierra. Las otras herramientas que trajimos, una es un magnetómetro, buscará cualquier tipo de objeto enterrado que contenga hierro. El otro método que usaremos son imágenes de resistividad eléctrica. Es un modo de crear una sección transversal vertical del suelo y buscaremos cambios en las propiedades eléctricas del terreno o la roca. Muy bien, hagan lo que saben hacer. Dos áreas distintas serán puestas bajo el microscopio geofísico. La primera, debajo de este risco, para buscar algún tipo de anomalía bajo tierra. La segunda, a menos de 1,5 kilómetros, para buscar pruebas de un sistema de túneles subterráneos no descritos en los registros públicos. Estoy ansioso por interactuar con el equipo geofísico porque ellos no tienen ninguna parcialidad relacionada con Montauk o incluso con las conspiraciones en general. ¿Es de 250 MHz? Sí, usemos frecuencia baja en ese. Hacen ciencia y tienen instrumentos que pueden hacer mediciones científicas y confiables y determinar si hay algo bajo tierra y saber qué es con un grado muy alto de confiabilidad. Él usa un sistema de baja frecuencia. Intentamos lograr la mayor profundidad de penetración. Yo uso el de alta frecuencia y quizá llegue a unos 2,5 metros, así que en términos del radar, ese sitio es muy... ¿Es muy dócil? Sí, muy dócil, eso ayudará. Al terminar las pruebas a lo largo del risco, el equipo se dirige al sitio número 2, la zona 0 de la conspiración. La verdad, todo el que habla de esta leyenda o que sabe algo, dice que la base subterránea debería estar debajo de una serie de estructuras de la torre o de estos edificios de aquí, así que si pudiéramos acercarnos a ellas sería ideal. ¿Podemos acercarlo un poco más? Garetano está obsesionado con las afirmaciones que rodean a Montauk por más de una década y sabe que los geofísicos y sus potenciales hallazgos bajo tierra son su mejor oportunidad de probar la conspiración de Montauk. En lo personal, es muy importante que hallemos algo muy sólido sobre esto ahora, porque hemos interactuado con estos caballeros por largo tiempo y contaron sus historias. Pero cualquier posible evidencia que corrobore un subsuelo tendrá que esperar. Los resultados científicos tomarán tiempo. Mientras el grupo espera los datos científicos, inician la fase 2 de su investigación. Han obtenido un acceso y una oportunidad única para grabar el testimonio de la última leyenda viva del proyecto Montauk, Preston Nichols, y el más prominente hombre de Montauk del país,
el controversial Stuart Swallow. En este momento, ansío poder conversar con cada uno de ellos. Aprendí algunas destrezas interesantes y con suerte útiles y relevantes durante el entrenamiento de la CIA sobre qué buscar al reclutar a un agente, entrevistar a un activo o incluso al entrar a una embajada. Muchas técnicas. ¿Cómo sabes si alguien es genuino? ¿Cómo sabes si alguien dice la verdad? Mira el parpadeo. Es un signo clásico de nerviosismo. Los chicos de Montauk, un grupo de personas que supuestamente fueron secuestrados en los años 70 y 80, llevados a las entrañas del supuesto sistema de túneles de Camp Hero y sometidos a cosas impensables. Uno de esos chicos es Stuart Swallow, el de más alto perfil de todos. Swallow y su esposa Janet invitaron al cineasta Christopher Garetano, al exagente de la CIA Barry Eisler y al implacable periodista Steve Burke a su hogar de Michigan para una entrevista en cámara. Bien, para empezar, ¿cómo te involucraste en el proyecto Montauk? En 1970, cuando comenzó el proyecto Montauk, fui llevado allí por 13 años hasta 1983. ¿Cuál fue el método usado para llevarte a uno de esos programas? ¿Cómo te atraparon? Usaban a huérfanos, niños adoptivos, adictos a las drogas, y finalmente decidieron que las personas con cierta genética o antecedentes serían más propicias para los experimentos más avanzados, y fue entonces cuando me llevaron. A todos esos niños les borraron la memoria. Su genética fue alterada y no siempre podían recordar lo que ocurría. Eran como pesadillas o destellos, pero a mí no pudieron borrarme la memoria. Me convertí en una anomalía para ellos. Él era especial porque lo pusieron en este programa, e incluso entre las personas especiales de este programa, él era más especial, era único. Sí. Todo ocurría bajo tierra. Sé por experiencia propia que había al menos 9 niveles, tal vez más, pero solo conocí 9. Presencié niños siendo golpeados, asesinados, heridos, de modo horrible. Por desgracia también fui sujeto de algunas de esas cosas horribles que les hacían a las personas. ¿Pero con qué intención? ¿Por qué les hacían eso a los niños? ¿Cuál era la razón? Era la continuación de los experimentos hechos por los nazis en los campos de concentración. Swallow se apoya en evidencia forense conocida y tangible, y relatos de primera mano de sobrevivientes. Los nazis sí experimentaron en humanos en los campos de concentración de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y aún más, bajo el liderazgo del Dr. Joseph Mengele, miles de niños fueron infortunados sujetos de prueba. Y aún así, cientos de científicos nazis fueron llevados a los Estados Unidos, se les dio nuevas identidades y fueron explotados por su valor científico e inteligencia, en lo que se conoció como la Operación Paperclip. Se rumora que algunos de estos científicos nazis fueron la fuerza creativa tras el proyecto Montauk. ¿Para qué los estaban preparando? ¿Cuál era el experimento? ¿Por qué los activaban? La meta final era el control y programación mentales globales, para crear un sistema de control mental y tener una población robótica de organismos cibernéticos que hiciera lo que ellos quisieran. ¿Y el proyecto Montauk tuvo éxito? No puedo asegurar que todas las historias sean 100% ciertas. Puedo decirte que los alienígenas existen y también que se logró viajar en el tiempo. Esa tecnología existió antes de que los humanos estuvieran en la Tierra. Nosotros no somos los habitantes originales de este planeta. Stuart hace afirmaciones extraordinarias. Has entrevistado a varias personas que hacen afirmaciones extraordinarias. Personas que han visto ovnis, por ejemplo. Entiendo que hay cierto nivel de nerviosismo. Estás por decir algo y sabes que todos pensarán que estás loco. Y eso te pondría nervioso. ¿Stuart te pareció estar así? ¿Te parece diferente? Parece diferente. Está demasiado seguro de sí mismo comparado con otros a quienes entrevisté. Porque les cuesta procesar, integrar y entender todo. Él afirma poseer una visión completa de cómo funcionaba todo. Sí. Desde los Illuminati hasta los alienígenas. Es la hora. Será divertido. Buen trabajo. Gracias. Ahora tienes mucho que hacer. Bien, ¿qué preguntas le harías a Stuart? Creo que es importante que se las hagas todas. Tiene una lista completa. Muy bien. Sí.
Stuart, Steve Volk. Gusto en conocerte. He esperado esto con ansias. Escribí un libro hace varios años llamado Fringeology, donde intenté explicar lo inexplicable, pero no pude. Así que mi perspectiva en todo esto es estar abierto a las afirmaciones paranormales. Y pienso que deben tomarse en serio. Para mí, una de las cosas interesantes es que el programa usaba niños que nadie extrañaría. Tú eras diferente, así que cuando trabajabas en el proyecto Montauk, ¿sabían tus padres dónde estabas? No sé si lo sabían. Solo puedo decirte que ellos me dijeron que a veces iban a mi habitación y yo no estaba allí. Entonces, si iban a tu habitación y no te encontraban, eso debió causarles... ¿Sabes? Es decir, si no esperaban que no estuvieras allí, debió causarles pánico. Porque creo que había algún tipo de campo de reducción o sistema de control para las personas que estaban en la casa, para que no cuestionaran lo que observaran, que fuera solo una ocurrencia normal para ellos. Solo notaban que no estabas y no le prestaban atención. Stuart y su campo de reducción. Sí, es cierto, hay cosas muy extrañas que pueden hacer los genios de la CIA, pero nunca oí nada parecido a un campo de reducción. Tu sitio web dice que eres un talentoso intuitivo del hiperespacio, capaz de mover tu conciencia más allá del tiempo y el espacio para determinar el patrón mental fundamental de una persona, sobre el que se basan nuestras experiencias de vida, ¿cierto? Mira el parpadeo. Es un signo clásico de nerviosismo, parpadeo rápido. Steve comenzó a leer cosas de su sitio web y él pensó, Dios, este sujeto me investigó. Me están grabando diciendo esto. ¿Qué tipo de preguntas me harán? ¿Serán preguntas difíciles? Y parpadeó. Define qué es ser un intuitivo hiperespacial. Significa que puedes salir de la realidad física y ver las energías asociadas con la existencia de una persona, lugar o cosa. Creo que mi gran oportunidad aquí es que si estas cosas son reales y hay personas capaces de hacerlas, poder ver que las hagan, ¿sabes? Y tener esa validación. ¿Quieres que te haga una lectura? Ya sea breve o larga, si pudieras darme algo sería fantástico. Bien, puedo hablarte de tus problemas de salud. Adelante. Al verte en este momento, puedo decirte que tienes problemas con el sistema hormonal. El nivel de testosterona está un poco bajo. También tienes problemas en los glóbulos rojos, quizá un bajo conteo de ellos. Puedes decir cuándo la gente fue programada. Todos están programados. Todos están programados. Todos en este planeta. Así que yo también lo estoy. Por supuesto. Muy bien. ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Qué técnica de desprogramación existe? ¿Quieres que repita volúmenes de libros para decirte cómo desprogramarte? Eso involucra muchas cosas. Es interesante porque tienes una amplia base de conocimientos sobre cómo están programadas las personas y cómo remover esa programación. La relación de varias razas de alienígenas con todo esto. Y aún así, no podemos tener evidencia de Montauk y del proyecto mismo. La razón de que no puedas obtener pruebas físicas es porque si el gobierno admite esto, deben asumir la responsabilidad por todas las personas que han dañado. Así que ellos nunca van a admitir nada. Es solo que en pasadas conspiraciones gubernamentales parece que algún tipo de negación, alguna clase de esfuerzo surge para detenerte ahora. Cuando estás en ese nivel antes de que todos te crean. Me han puesto en prisión. Me han amenazado. Me acosan semanalmente. Sí, me acosan todo el tiempo. Hablemos sobre la prisión. ¿Cuándo te recluyeron? Me pusieron en prisión de 1992 al 93, tal vez. ¿Por? Un cargo por fraude bancario. Te declaraste culpable en el caso. Me vi obligado. Porque amenazaron a mi familia. Hay una organización sin fines de lucro llamada Instituto de Educación de Cultos, dirigida por Rick Ross, y tienen un foro público en donde pueden publicar quienes tengan preocupaciones sobre grupos. Lo siento, pero debo interrumpir. Aquí vamos. Pero no me gusta ese eso tipo no, de tampoco pregunta. a mí. Y ese hombre, te lo puedo asegurar, sé exactamente quién ha escrito esas cosas. Ellos mienten y han tenido problemas con nosotros, nos han atacado.
Y no quiero que él se ocupe de eso. Incluso yo misma le escribí a Rick Ross para pedirle que lo quitara. Creo que él Esto es un debía fraude. ser sobre Montauk, no para interrogar e intentar hacer de esto algo que no es. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué intención tienes? Es ¿Por qué verdad, tus también preguntas son quiero tan saber perturbadoras? eso. ¿Qué intención tienes? Estás haciendo preguntas muy perturbadoras. Mi intención es hacer las preguntas que creo que haría cualquier reportero. Este es mi hogar. Lo entiendo y respeto eso, de verdad, y agradezco que me dejaran entrar. Mi idea aquí es que ustedes, en realidad, afirman estar a la vanguardia del pensamiento espiritual No en el afirmo mundo. estar a la vanguardia de nada. Pero entiendes que... Digo lo que sé y puedes aceptarlo o rechazarlo. No soy la vanguardia, no pido seguidores y no estoy creando nada. Escuchen, agradezco que me hayan recibido y me dieran la oportunidad de hablar con No ustedes. sé puedo cuál es tu permitir intención, pero eres No muy quiero que hostil. sigan haciendo esto. Estoy muy decepcionado de ti Y estoy molesta con Christopher por hacer esta y de entrevista. Christopher también. Esto es y todos absurdo. pueden marcharse ya. Ya terminé. ¿Tú sabías que esto aparecería en televisión? Tú sabías. No mientas, Tú lo sabías. sabías. Estoy furiosa y ¿No quiero sabías que que vendría este salgan de hombre? mi casa. No, de hecho. Ya Janet, basta, váyanse. espera un Sabía que segundo. vendría, espere. Eso fue diferente. Nunca me habían echado de ninguna casa. En 20 años de carrera, nunca me habían sacado de la oficina de nadie ni de una entrevista. ¿Qué crees que fue diferente hoy? Estoy convencido de que él nunca fue tratado de este modo por un periodista estándar, haciendo periodismo estándar, sacando documentos, haciendo preguntas, y él no supo cómo manejarlo. Bien, mi pregunta para ambos ¿es falso el proyecto Montauk por causa de eso? Es una gran pregunta. Solo porque tal vez hallamos a alguien que aprovecha los alegatos de Montauk y halló un modo de engañar con eso. No que sea falso. Él es solo un oportunista que se está aprovechando. El hecho de que una persona se aproveche no es prueba de que el propio suceso no ocurrió. No se puede desmentir eso. Así que ese es parte del reto de lo que hacemos aquí. Sí. Será difícil hallar pruebas definitivas de las afirmaciones subyacentes. Las afirmaciones subyacentes del proyecto Montauk. Secuestro de niños para experimentación con humanos. Un vasto programa de control mental. Pruebas con LSD. Y el uso exitoso de un aparato para viajar en el tiempo. Los alegatos llevan directo a Preston Nichols. Autor del proyecto Montauk, es el protagonista principal de la leyenda y el vocero más activo de este perdurable misterio. El grupo ha logrado una reunión con él, pero antes se detienen en la casa de una amiga y seguidora de Preston, quien esperan pueda sentar las bases para su entrevista más importante hasta la fecha. Veremos a una mujer llamada Doreen Buckman. Estuvo en las primeras reuniones con Preston Nichols y Al Bielek en las reuniones psicotrónicas a mediados de los 80. Hola, Doreen. ¿Cómo Gusto en estás? conocerte. Soy Christopher. Estamos aquí para hablar contigo de tus experiencias en el primer grupo psicotrónico con Preston Nichols. Preston era un hombre brillante. Su grupo pensaba que era como un avatar, era un genio. Era muy encantador y además muy conciso cuando hablaba y podía hablar de esos temas científicos muy complejos con un gran dominio. Les mostraré los dos receptores como aparecen en el libro de Montauk. En los años 70 y 80, Nichols estuvo a la vanguardia de un movimiento de control mental llamado psicotrónica, una rama de la parapsicología que afirma que agentes del gobierno usan radiación electromagnética para transmitir pensamientos y sonidos a las mentes de las personas. Sus seguidores, como Doreen, afirman que podía hacer cosas increíbles. Preston decía que el gobierno controlaba el clima y eso me sonaba muy extraño. Yo torcía los ojos y pensaba, ¿en serio? ¿Controlar el clima? Él tenía una caja electrónica con diales y en menos de 3 segundos cambió el clima en esa habitación. Y de no haber estado allí nunca lo hubiera creído. De pronto estaba helando como si estuvieras en el Ártico. Fue en menos de 3 segundos, pensé. Muy bien, tal vez puedan controlar el clima. ¿Eso realmente pasó o sentiste el cambio? De no haber estado allí no lo creería. Realmente no creo que pueda decir nada que los prepare para lo que van a ver. Los límites exteriores. Sí, los límites exteriores.
Tiene paneles solares. Parece un patio de chatarra. Estuve en lugares muy interesantes en mi época con la CIA. Lugares ultra secretos. Y también he viajado mucho por todo el mundo. Pero la verdad, nunca había visto lo que vi en el complejo de Preston. Es solo una olla normal. Para prevenir las microondas de un sistema de satélites sobre el planeta, necesitas un metal sólido, no solo metal suelto, tiene que ser sólido. Preston, cuéntame, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es este lugar? Este lugar es mi laboratorio metafísico, el sistema de sonido amplificador de la mente, y todo esto es una gran máquina radiónica. ¿Y qué hace una máquina radiónica? Usa la energía cuántica del sistema de sonido para almacenar en los tubos de vacío y puedo introducir mis pensamientos en el sistema de sonido, en los tubos de vacío, alcanzar el nivel cuántico y hacer cosas. ¿Electrónica cuántica? ¿Eso existe? ¿Habías oído de eso? Dime, ¿en qué momento fuiste reclutado por el proyecto Montauk? ¿Tienes algún recuerdo? 1968. En el 68. No estoy muy seguro. Verás, recuerdo haber ido a alguna parte usando el teletransportador y terminé en un área desarmando un enorme ovni. Y pensé que estaba en Montauk. Esta tarjeta de aquí es la interfaz del terminal de antena Delta T. Podemos conectar el audio en la radiofrecuencia desde aquí. ¿Trabajaste en la Torre Sage? Sí, así es. ¿Te enviaron a trabajar ahí? Sí, a trabajar. ¿Y en algún momento notaste algo fuera de lo común? Lo que hacían era generar otra línea de tiempo paralela en la que yo trabajaba. Una vez que recuperé el recuerdo de esa línea de tiempo paralela, ¡pam!, todo regresó. Todo llegó y era un desastre confuso. ¿Cuándo comenzaste a entender que era un proyecto de control mental? Sé que reclutaban chicos que escapaban y que no eran queridos. Sí. Se llevaban a las personas y les destrozaban la mente. Los programaban y los armaban de nuevo para tener candidatos manchurianos. Estaban desarrollando un ejército de supersoldados. Los chicos de Montauk parecían ser parte de algún tipo de ejército espacial. Sí, espacial. Tenían un ejército tal vez de 1 millón de personas en reserva, en la reserva pública, listos para ser activados y llamados. El exagente de la CIA, Eisler, y el periodista Volk están inmersos, pero frustrados. Sí. Quieren ver evidencias sólidas de estas afirmaciones. Parecería no le queda mucho tiempo. ¿Hay algo que tú puedas mostrar como prueba para todas las personas que dudaron de tu historia? Es un placer, Steve Volk. Cuando Volk reemplaza al cineasta garetano en la silla de entrevistas, el categórico reportero comienza de inmediato. ¿Dónde obtuviste tu diploma de ingeniería? ¿Dónde? En la Universidad de Tampa. Muy bien. Universidad de Tampa Bay. Puedo investigarlo. Háblame acerca de los supersoldados. ¿Conoces alguna historia exitosa sobre esa parte del programa? Escuché de eso cuando desprogramé a varios de esos chicos en Long Island. Oí que ellos subieron a una nave y fueron a otro planeta a librar batallas. ¿Tú qué opinas Creo de él? que si hay alguna verdad y el gobierno quisiera desacreditarlo, no hubieran podido diseñar algo mejor que esto. Así es. Hay un sujeto afuera usando una olla en la cabeza. Conversé con él y fue normal, pero usa una olla en la cabeza. La historia completa del proyecto Montauk es fantástica.
Y sería increíble poder obtener algún tipo de evidencia o prueba, ¿cierto? Así que, ¿podrías demostrar algo de esa tecnología en este momento? ¿Eres capaz de construir una máquina del tiempo? Aún no. Aún no, pero construyeron una para el proyecto Montauk. Sí. Dices poseer un diploma en ingeniería eléctrica. Con tu historial y por haber ayudado a crear y diseñar el sistema, uno pensaría que tendrías la capacidad de dibujar el plano completo, ¿cierto? No tendrías que preocuparte por el dinero todos estos años si pudieras hacer ¿sabes esto. de qué tendría que preocuparme? De estar enterrado. El gobierno no quiere por ningún motivo que el público tenga acceso a ningún aparato del tiempo. En tanto el proyecto Montauk siga siendo una leyenda. Como digo en el libro, puedes creer que es un hecho o que es solo ciencia ficción. Algo que me quedó muy claro al dejar la casa de Preston Nichols es que si consideras al hombre a quien describió Doreen una especie de avatar, casi un gurú con seguidores a su alrededor, y observas detenidamente al sujeto al que filmó Chris, puedes ver el deterioro. Es algo muy evidente. Seguro no conocimos al mismo Preston Nichols conocido por otros años atrás. Sin embargo, ¿qué significa el deterioro de Preston para el proyecto Montauk en general? ¿Hace que los relatos sean menos válidos? Para el exagente Eisler, la respuesta es obvia. Preston parece creer lo que dice. Diré esto. No tienes que creer en lo sobrenatural o en ciencia ficción para creer o saber que los humanos a veces realizan experimentos en otros humanos. La CIA no niega que los experimentos tuvieron lugar. Lo que más me emociona de este proyecto es la oportunidad de poner los alegatos en una perspectiva histórica, examinando la historia real de la experimentación humana en los Estados Unidos. Holzburg es uno de los casos reales de experimentación humana. La prisión de Holzburg en Filadelfia, como el MK Ultra y otros programas autorizados por el gobierno, alguna vez fue un centro de experimentación humana y excesos gubernamentales. Y la razón de que estén aquí son los infames experimentos médicos que ocurrieron aquí por un cuarto de siglo. Ahora, la próxima parada del equipo que investiga Montauk es buscar paralelismos y vínculos con Camp Hero. Esta instalación era la tienda por departamentos de la experimentación humana durante la Guerra Fría. Las etapas finales de la investigación del proyecto Montauk. Aunque algunos aspectos del relato de Camp Hero suenan extremos y siniestros, muchas de sus afirmaciones imitan un patrón de comportamiento que se ha demostrado en otras instalaciones del gobierno. Muchos estadounidenses no conocen estos capítulos oscuros de la historia del país. Los experimentos que se han realizado a prisioneros, huérfanos, niños incapacitados. La pregunta que intentamos responder es si esas cosas ocurrieron en Montauk. Para hallar respuestas, el grupo ha llegado a la ciudad del amor fraternal, el terruño del reportero investigador Steve Polk. Muy bien, hoy iremos más allá del reino de las teorías de conspiración a los hechos e historia de las conspiraciones. Quería traer a Chris y a Barry a Filadelfia, mi ciudad natal, para mostrarles una conspiración que aún es indignante, pero está cimentada porque sabemos que ocurrió, y aquí están quienes la vivieron. Actualmente, Holzburg está cerrada, pero este enorme complejo construido a finales del siglo XIX alguna vez fue hogar de Al Capone, y es infame por albergar un proyecto clandestino de investigación bioética que salió mal, en el que los reclusos fueron usados como conejillos de indias. Esto es imponente, miren esto. Puertas con remaches de hierro de 4,5 metros de altura. Caballeros. Hola. Hola. Allen Hornblom. Bienvenidos a la prisión de Holzburg. Allen Hornblom, autor y conferencista, dirigió un programa de alfabetización en la prisión comenzando en 1971. Con el tiempo, presenció eventos que documentaron su obra principal, no ficticia, y un clásico en el campo de la bioética. Acres of Skin,
Alan Horblund ha escrito un libro con notas que incluye entrevistas con muchos de los participantes y víctimas de estos estudios. Esta instalación fue construida en 1895, al final de la era victoriana. Y la razón de que estén aquí son los infames experimentos médicos que ocurrieron aquí por un cuarto del siglo. Esta instalación era la tienda por departamentos de la experimentación humana durante la Guerra Fría. Lamentablemente, muy pocos estadounidenses saben que muchas cosas terribles e inmorales tuvieron lugar a nombre de la ciencia de los Estados Unidos, y no solo en la Alemania nazi. El peor caso fue la aplicación de dioxina a los rostros y espaldas de los prisioneros aquí. Ese es un ingrediente de la gente naranja. Sí, es ¿cierto? la parte más carcinogénica y peligrosa de la gente naranja. Aunque el responsable, el Dr. Albert Klickman, destruyó gran parte de los registros cuando el programa fue expuesto en 1974, sabemos que el experimento de la prisión de Holmesburg es un hecho. Klickman admitió con orgullo tales experimentos. Ni sus ex empleados ni el ejército de los Estados Unidos niegan que esas pruebas fueran realizadas con propósito de investigación. Y lo más revelador, varios pacientes que salieron de la prisión para contar sus historias de Hormlund. Este era un salón convertido en un laboratorio donde los doctores guardaban muchos materiales químicos y cosas así. ¿Qué otros experimentos fueron realizados? Aparte de los experimentos dermatológicos, leímos sobre el LSD. El ejército llegó aquí en 1963. Buscaban al candidato manchuriano intentaban crear un químico que pudieran dar a un recluso y obligarlo a hacer ciertas cosas, lo que ellos desearan. Así que esto fue real. Eso fue real y sucedió aquí. Hablamos del proyecto Montauk y cuando las personas oyen la frase candidato manchuriano, algunos se ríen de la idea. Pero ahora estamos frente a Alan Horblund y él está confirmando que hubo hombres que fueron usados en la prisión de Holmesburg para convertirlos en candidatos manchurianos. Allen, la conclusión es que sí estaban realizando experimentos de control mental. Sin duda, el cuerpo químico del ejército de los Estados Unidos realizó experimentos de control mental aquí desde 1963 hasta 1971 o 72. Al grupo le esperan más sorpresas. 2 sobrevivientes de Holmesburg han accedido a ser entrevistados: Edward Yusuf Anthony y Lewis Jones. Un apasionado Eisler decide dirigir el ataque. Al encerrarte en la noche, un sujeto recorría las celdas con un carrito con tazas de medicamentos. Te obligaban a firmar un consentimiento. ¿Pudiste consultar con un abogado antes de firmar esa forma? No. Te hacían creer que las pruebas eran seguras. ¿Les decían que eran seguras? Sí, lo decían en la orientación. Sí. No había que preocuparse. Tomaban mi antebrazo y usaban cinta adhesiva. Lo que hacían era poner la cinta aquí. Alaban, pegaban, alaban, pegaban, alaban, pegaban, hasta que sacaban una capa de piel. Luego usaban un gotero para poner algún tipo de líquido en esa área. ¿No te decían qué solución líquida era? No lo hacían. Era fría. Y de pronto podía saborearla en la boca saliendo de mi flujo sanguíneo. Fui a mi celda, entré en ella y simplemente me caí, ¡pum!, en el suelo. Mi compañero me ayudó a acostarme y sentía que mi espalda estaba ardiendo. Así que dije: amigo, quítame esas cosas de la espalda. Y él me las quitó y las puso en la pared. El químico que había estado en esas cosas se comió la pintura de la pared. Dios mío. Se comió la pintura. Lo que ocurrió aquí, en ese periodo, fue inhumano, injusto, inconstitucional y deplorable. Los relatos que comparten Liudus y Yusuf de su tiempo en Holmesburg causan un impacto visceral en el grupo. ¿Te imaginas cómo habría sido el poder estar ahí, viéndolo?
¿Cómo puedes racionalizar algo así? ¿Cómo te miras al espejo y dices, soy uno de los buenos y por eso le inyecté a ese niño compuestos radioactivos hoy para ver qué sucederá sin su consentimiento? No entiendo. ¿Cómo racionalizas algo así? Espero que muchos se enteren de esto. Todos los elementos son equivalentes a los del proyecto Montauk. La experimentación humana es casi idéntica, así que debemos considerarlo. Estamos frente a algo que tal vez las víctimas de Holmesburg alguna vez intentaron contar y pensaron que ellos estaban locos. Tal vez el proyecto Montauk será confirmado y en algún momento las personas lo visitarán, hablarán con las víctimas y lo tomarán en serio, como lo hicimos con los experimentos de la prisión de Holmesburg. Para que eso ocurra, deben ser confirmadas y reveladas pruebas sólidas de Montauk como las que existen en Holmesburg. ¿Podrían provenir de las supuestas salas de ácido? ¿O esa prueba definitiva final llegará desde el subsuelo? Para saberlo, el grupo regresa a Long Island. Los resultados científicos de los geofísicos finalmente están listos. Hallamos algo interesante. Pero no debería haber nada ahí. Durante los últimos meses, el exagente de la CIA Barry Eisler, el reportero Steve Bolk y el cineasta Christopher Garetano han realizado una gran investigación para desentrañar la historia del proyecto Montauk. Ahora, de vuelta en el lugar donde comenzaron, hay dos aspectos de esta investigación que siguen pendientes y podrían demostrar que el proyecto Montauk es cierto. Aquí está el salón de colores. Primero, estas fotos y videos que parecen mostrar salones en la antigua base militar usados para pruebas de LSD y experimentación con humanos. Los niños no hicieron esto, no fue vandalismo, estaba muy bien hecho. Y segundo, los resultados de las pruebas geofísicas realizadas por el equipo de científicos para intentar mostrar algún tipo de prueba de un subsuelo que no aparece en los planos gubernamentales. Hola, Steve. Hola, muchas gracias. Agradezco que hicieras tiempo para esto. Mientras espera por esos resultados, Bolt pasa semanas examinando los alegatos de las salas de LSD y vínculos potenciales con el gurú del ácido Timothy Leary, entre otras cosas que ya han descubierto. Ahora presenta sus hallazgos en el estudio de Garetano. Preston me parece interesante, porque, según lo que investigué, no se graduó en la Universidad de Tampa. Y no existe ningún registro de que lo haya hecho allí en Tampa. Tomé su libro y le mostré los diagramas a un par de ingenieros eléctricos y me dijeron que no eran diagramas de ingeniería eléctrica. Pero en cuanto a dónde nos deja eso, él es como un circuito muerto para nosotros ahora, para probar o desmentir el proyecto Montauk por la condición en la que está. Así que llamé a varios investigadores psicodélicos modernos, entre los cuales están David Knott, Robin Carhart Harris, Ralph Metzner, que tiene 80 años, y trabajó directamente con Leary. Metzner dijo que no ve nada psicodélico en los patrones, pero Knott y Carhart Harris dijeron que sí. Hola, allí estás. Hablé con su hijo Zachary, quien ha comenzado a trabajar con el archivo, con su archivista Michael Horowitz, con Thomas Lannen, que preside el archivo y lo dirige en la Biblioteca Pública de Nueva York. Todos dijeron que la idea de que él participara a conciencia, y esa palabra es clave, ¿cierto? Que él participara a sabiendas en un experimento para los militares o el gobierno, que obviamente convertirían en arma la misma droga que él pensaba que sería una herramienta de liberación, no tiene ningún sentido para ellos. Hasta donde puedo recordar, él defendía sus afirmaciones de que la psicodélica tenía herramientas muy poderosas que permitían al individuo pensar por sí mismo. En resumen, parece poco probable que Timothy Leary hubiera estado en Montauk o tuviera algún rol en Camp Hero, pero eso no significa que las pruebas con ácido u otros experimentos con humanos no ocurrieran allí. El grupo se dirige a la mansión Montauk de un siglo de antigüedad para reunirse con el equipo del radar que penetra el suelo. Los resultados de sus pruebas subterráneas han llegado. Comenzamos en el área del risco. Era el área que nos preocupaba por si encontrábamos un metal grande enterrado. En el sondeo con el magnetómetro no hallamos mucho, pero el radar fue más interesante. En el área del risco había una zona con el suelo deprimido. Cuando usamos el radar sobre eso,
tuvimos un cambio muy significativo en la respuesta. Hubo mucha perturbación por la señal. Bien, por lo general eso significa que pudieron haber hecho algún tipo de excavación en la propiedad. No sabemos si eso se debió a una actividad específica, a que alguien cavó y enterró algo, o que alguien cavó, excavó y sacó algo y luego rellenó todo. Hemos oído historias desde barriles que fueron enterrados hasta niños asesinados en los experimentos y tal vez enterrados ahí también, así que tengo curiosidad. ¿Algo fue enterrado ahí y removido o el suelo fue perturbado? El suelo sí fue perturbado, eso no lo dudo. Sabemos que algo ocurrió allí. Alguien excavó y lo rellenó. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Eso no lo sabemos. Bueno, en el lugar del que esperaba un resultado, del que todos esperábamos un resultado, ¿qué hallaron ahí? Hicimos imágenes de resistencia eléctrica y también hallamos algo muy interesante ahí. ¿Qué hallaron? Examinamos una imagen hasta una profundidad de unos 18 metros, así que estuve muy complacido con el resultado. La examinamos y la modelamos. Comenzamos en la puerta de entrada de la instalación de radar y luego avanzamos hacia el camino principal al norte. Estos colores representan la resistencia del suelo y pueden ver que la mayor parte de las áreas que observamos tienen estos amarillos y azules. Las dos áreas de interés estaban en esta zona roja brillante y en esta área azul oscura. ¿Qué tan grande es esta área? Bien, yo diría que el área roja tiene entre 6 y 9 metros de diámetro. En cuanto a profundidad, el tope del rasgo estaba quizá a unos 6 metros, así que es una estructura significativa. Muy profunda. Sí, es muy profunda. Significa que tiene suelos o materiales que contienen mucho metal, así que el posible escenario sería algún tipo de concreto enterrado, una estructura reforzada. Sí, podría ser parte de un túnel, o ves suficiente aquí para saber que no hay espacio a ambos lados. Ya que estamos observando un corte vertical, no podemos saber qué sucede a cada lado de él. Así que basándose en estas anomalías que hallaron aquí, ¿qué creen estar viendo con estos datos que obtuvieron? No se me ocurre ningún tipo de mecanismo geológico natural que fuera responsable por ese tipo de cosas. Así que la indicación posible sería que tenemos un tipo de estructura artificial enterrada. Sí, no debería haber nada ahí. El hecho de que hallaran algo es asombroso. Los hallazgos de GeoView en la torre del radar son muy interesantes porque la anomalía es mayor y más profunda bajo tierra, parece incluir algún tipo de metal, tiene la conductividad apropiada para eso. Los planos que hemos visto no muestran una estructura bajo tierra, así que aquí hay una anomalía. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Es un sistema de túneles subterráneos? ¿O es algo como, no lo sé, un tanque de combustible o un almacén? Ciertamente es prueba de que algo grande existe en las entrañas de Camp Hero que no está en los registros oficiales del gobierno. Pero ¿es evidencia definitiva de las extraordinarias afirmaciones que componen el proyecto Montauk? Para Garetano, es prueba suficiente del por qué ha estado obsesionado por más de una década. Después de todos estos años, hallamos evidencia, hallamos algo bajo Camp Hero. Lo que presenciamos es la progresión hacia una prueba real de que esto es cierto, en especial con las cosas que hallamos al final de nuestro viaje. En los próximos 5 años más o menos descubriremos que esto sí pasó. En serio, creo que somos una parte integral de eso. Para Eisler y Volk, explorar este sitio misterioso ha sido un escalón para una meta mayor. Lo cierto es que el gobierno ha hecho muchas cosas maravillosas. Estados Unidos es la nación más grande de la historia, pero también ha cometido muchos errores. Lo que ocurre es que existe ese enorme muro de secreto, y cuando hay fugas, lo que atraviesa ese muro son programas muy atroces y horribles. Proyecto Stargate, MK Ultra, Área 51, Campo de Pruebas Dogway, Operación Sea Spray, una fracción de las teorías y proyectos que han sido vinculados como Montauk a oscuras y grandes conspiraciones del gobierno en la historia de los Estados Unidos y todos dignos de investigación en los experimentos prohibidos.